Serie del Nuevo Testamento de la Epístola a los Hebreos, y ahora vamos a comenzar una serie quizás que es más temática y tiene que ver con la doctrina de la salvación. Dice serie sobre la soteriología. La soteriología tiene que ver con la salvación o la doctrina de la salvación. Y el enfoque que quiero darle a esto, más que un sermón, es quizás interactuar más con ustedes, por eso es que me voy a mover y voy a seguir escuchándome, ¿cierto? ¿Me escuchan, cierto? Porque les voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes, porque tenían que estudiar. No sé si estudiaron, ¿sí? ¿O no? ¿No? Ok. Pero ahí vamos a ver en el proceso. El formato de esta serie va a ser como una clase de escuela dominical. A veces tenemos, cierto, la exposición de la palabra como sermón, pero esta serie quiero hacerlo más interactiva porque en el fondo es como una clase. Hay harto material que quiero que estudiemos y se llama así, una serie, ¿cierto? Y el nombre se va a llamar Una salvación tan grande. ¿Basado en qué pasaje puede ser? Muy bien, Hebreos. ¿Hebreos cuánto? Hebreos 2. Abran su Biblia ahí en Hebreos 2. Miren, este va a ser como el pasaje clave, el pasaje de la serie. ¿Por qué? Porque aquí de una u otra manera se nos ofrece, ¿cierto?, un concepto bien interesante y el nombre viene de ahí. Una salvación tan grande. Y de hecho eso es lo que es la salvación, algo grandísimo. Y para eso tenemos que estudiarlo. Ahora, noten ustedes aquí, tenemos el versículo del 1 al 4 y dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿cierto? Y ahí se oye ¿qué cosa? Un mensaje, ¿cierto? Porque este versículo es súper mal entendido. Muchas veces se tiende a pensar de que este es uno de los versículos con los cuales se puede justificar la pérdida de la salvación. Pero eso no tiene que ver con lo que está diciendo el autor. Dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, la palabra dicha claramente se transmite justamente como un mensaje. Acá, ¿cierto? Tenemos que ha sido anunciada. ¿Qué ha sido anunciado? Un mensaje, ¿ya? ¿Qué podemos descuidar? Dice una salvación tan grande, pero esto se refiere a un mensaje. ¿Por qué? Miren, porque el Señor no fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué oyeron ellos? Un mensaje. Como veíamos en el estudio de la Epístola a los Hebreos, cuando el texto dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto se refiere ¿a qué cosa entonces? A un mensaje tan grande. Y el mensaje tiene contenido, un mensaje, ¿cierto?, evangélico tiene contenido, y el contenido, ¿dónde está ese contenido? Específicamente busquen 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, capítulo, para la redundancia, 15, en los primeros versículos, vemos el contenido del mensaje. 1 Corintios 15. ¿Alguien lo tiene? Que se levante valientemente y me lea los primeros 4 versículos, por favor. 1 Corintios 15, los primeros, del 1 al 4. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjense que en qué consiste el Evangelio. Dice Pablo, el Evangelio que yo recibí, no lo recibí de cualquier persona, sino del Señor, y es este, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más?
que fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es ¿cierto? El contenido del Evangelio. Pero, hermanos, ese es el mensaje que salva, es el Evangelio. Pero el Evangelio en sí tiene muchas ciertas implicancias porque justamente la muerte de Cristo ¿cierto? Por los creyentes, ¿cierto? Implica decisiones que Dios tomó en la eternidad. Ahora, dejar claro que obviamente se trata de un mensaje y un mensaje tiene contenido, ¿cierto? Aquí dice, si descuidamos una salvación, ¿qué se descuida? Un mensaje. Usted viene a escuchar la palabra del Señor, usted puede escuchar, puede retener en su corazón y eso es lo ideal. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros guardemos en el corazón lo que estamos aprendiendo. Pero también uno puede descuidar justamente ese mensaje. Por eso que siempre cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, es el momento de poner atención a la palabra del Señor. A veces nosotros cuando estamos en casa y hacemos a los devocionales con los chicos, yo les digo a los niños, ¿cierto? Bueno, este es el momento más importante del día. Ustedes pueden estar jugando todo el día en el tablet o en el computador, ¿cierto? Porque mis hijos juegan al tablet y computador, quizás los suyos no juegan a eso, pero mis hijos son raros. Juegan, claramente que todos juegan, ¿cierto? Entonces yo les digo, este es el momento más importante porque van a escuchar la palabra del Señor. Y son a lo menos 5 o 6 minutos. La idea no es tenerlo 1 hora, hermano, un buen consejo para los padres que están criando ahí, 1 hora en los niños aburridos. No, que sea, ¿cierto? Preciso, conciso, pero también profundo, 5 minutos. Y lo mismo cuando venimos a la iglesia, debemos poner atención a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Ahora, noten la siguiente imagen, hay muchos términos soteriológicos. Pregunta, ¿qué era soteriológico? O si yo hablo de soteriología, ¿alguien? ¿Relativo a qué? A la salvación, ¿ya? Soteriológico tiene que ver con la salvación. De repente uno estudia, ¿cierto? En cualquier casa de estudios teológicos y uno dice, hoy día me toca soteriología. Se refiere a la doctrina de la salvación. Ahora, miren, hay hartos términos que tienen que ver con la salvación. Elección. ¿Qué significa la palabra elección? Vamos a verlo con el proceso y el andar de este estudio, pero ¿alguien tiene una idea de qué es la elección? Una inclinación. ¿Hay otro que me puede dar otro significado? La palabra en sí ya me está diciendo algo. Escogencia puede ser, ¿cierto? Ya, otra palabra, predestinación. Esta es más difícil. A ver, ¿a quién le pregunto? Alejandro, ¿qué podría ser predestinación? ¿Qué se te viene a tu mente? Mientras los demás también piensan, o alguien tiene una respuesta para esta palabra, difícil, esta palabra ha traído muchos debates tremendos, históricos. ¿Cómo? Elegidos para un fin, muy bien, ¿sí? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Elegidos? Desde antes, ya muy bien, puede ser, tenemos una noción general. Hermanos, increíblemente esta palabra ha sido, causa de debates históricos, no lo vamos a ver eso ahora, vamos a ver lo que dice el texto bíblico, de ahí, ¿cierto? Vamos a ver quién podría estar en la razón, pero la Biblia es clara en eso. Otro término, justificación, una palabra difícil también. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa la palabra justificación? Por aquí. Muy bien, interesante quedar limpio de forma legal. De hecho, esta es una palabra legal, jurídica, digámoslo así. Pablo lo usa en Romanos. ¿Ustedes cuántas veces han escuchado esta palabra, hermanos? Desde que han venido a la iglesia. Pero qué interesante que muchas veces no sabemos cómo explicar estos conceptos. Justificación. Se usa en la palabra muchas veces. Otra palabra, miren, fe, todos sabemos. Denme un sinónimo de fe. A ver. Creer, ¿qué más? Certeza, confianza, muy bien. Otra palabrita, llamado, bueno, en el texto y en el estudio teológico existe el llamado de parte de Dios. Hay un llamado que puede ser, que se le llama eficaz y un llamado general del Evangelio. ¿Alguien entiende la diferencia?
el pasaje que estuvimos viendo y que vamos a ver a continuación tiene que ver con eso. Dice, a los que predestinó a estos también llamó. ¿A qué se referirá ese llamado? ¿Será que Dios tiene el teléfono de ustedes o no? ¿Algo así? ¿Alguien tiene una idea? Los teólogos le llaman llamamiento eficaz. Hermano Saúl, usted nos va a ayudar. El llamado general es, digamos, el llamado al arrepentimiento por la predicación del Evangelio, pero el llamado eficaz que Dios te trae, te llama para salvación, ¿Ya? que tenía que elegir. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya, no, muy bien, sí, vamos por ahí. Miren, otro término, conversión. Se habla mucho del término conversión. En las conversaciones uno dice, oh, esta persona es convertida o no. ¿Han escuchado así, sí o no? ¿Alguien entiende qué es la palabra conversión? Cambiado, dice usted. Transformado o convertido también es un sinónimo, ¿cierto? Son palabras que hemos escuchado siempre. Ahora viene una palabra más difícil, expiación. ¿Qué podría ser expiación? Libertado, dice Tommy, sí, puede ser. Por ahí atrás, que están limpio, expiado, expiación. Carlito, ¿alguna idea? Eximido. Cuando uno toma. Ya, eso se llama propiciación. Muy parecido. Pero estamos. El sacrificio, ya. O el resultado, ya. ¿Se dan cuenta que es interesante ver estos términos? Muchas veces uno los da por sentado, pero si uno pasa materia, como se dice, y los alumnos no entienden lo que significa, no se produce un avance, o no se produce, ¿cierto?, el crecimiento correcto. Por eso que es importante de repente interactuar con los hermanos. Miren, redención, otra palabrita que se usa en el Nuevo Testamento, mucho. ¿Alguien tiene alguna idea? Juanito, ¿tienes alguna idea? Sí, pero está muy lejos. Es muy amplio el término salvación para hacerlo sinónimo. Como perdón, dices tú. Saúl dijo. ¿Se dan cuenta que hay diferentes términos? Votemos y dejamos el que gana. No, no se trata de eso, ¿cierto? Vamos a estudiarlos todos estos temas. Miren, ¿cuántos términos? Propiciación, ya, si se acuerdan, ya se dijo algo de eso. ¿Qué significa? ¿Cómo? Ponerse delante de ahí viene la palabra propiciar, propiciatorio, ¿cierto? Por atrás, ya se dijo, ya sí. Propiciar, propiciatorio. De hecho, en el tabernáculo estaba el propiciatorio donde la sangre caía en la tapa del propiciatorio. Y dice Juan que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, es importante entender esos conceptos, si no, no se entiende lo que dice la palabra. Adopción, este es un término que todos conocemos. Dios también adopta a los que elige. Todos entendemos ese concepto. Regeneración, ¿qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? Atrás las hermanas. Nacer de nuevo, dice Iris, ¿cierto? ¿Alguna otra opinión? Restaurar, ¿cierto? Sí. Interesante, regeneración, es como regenerar. Cuando uno tiene una herida, a veces las heridas pueden regenerarse, pero este término es soteriológico, se refiere a la salvación. ¿Algún pasaje en el Nuevo Testamento que hable de la regeneración? Alex. Hay un pasaje clave en el Nuevo Testamento. Hermano Patricio, ¿tiene alguna idea usted? Esto ustedes ya tendrían que saberlo. Hay un pasaje en capítulo muy interesante que habla de este concepto. ¿Efesios? ¿O será otro? Está en Juan. Juan 3. ¿Qué se habla ahí en Juan 3? De nacer. ¿Quién conversa ahí con quién? Cristo con Nicodemo, ¿cierto? Y ahí se especifica esto de tienes que nacer
de nuevo. Muy interesante este concepto, porque a veces nosotros hablamos de, ¿tú eres cristiano? Sí, pues, ¿quién es que? Todos, si nadie, damos por sentado que toda la gente es cristiana, a veces dicen, pues, si no soy perro, soy cristiano, ¿cierto? Todo el mundo, ¿eres evangélico? Sí, también, pero preguntar, ¿has nacido de nuevo? Es una pregunta profunda. Si la persona entiende la pregunta y tiene la respuesta correcta, es muy, muy decidor, ¿cierto? Eso con respecto a quién estamos hablando. Hay mucha gente que puede ser religiosa, pero no ha nacido de nuevo. Hay personas que ¿cierto? En nuestras iglesias, hablo en general, tenemos muchas personas simpatizantes del Evangelio, pero no así nacidos de nuevo. Y esa es una gran diferencia. ¿Ya? Ahora, otra pregunta, dilección. Esta es difícil. Hoy día la vamos a ver. Pero ¿alguien tiene alguna idea de esta palabra, este término? Difícil, ¿cierto? Dilección. ¿Ninguno? ¿Tengo 10 lucas aquí? No, mentira. Dilección. Vamos a verlo hoy día, ¿cierto? Santificación, ya esto es más fácil. ¿Qué es santificación? Con todo lo que ustedes han aprendido, no solamente obviamente por la presencia de nosotros, sino por cuántos pastores han enseñado estos conceptos, tendrían que ustedes saberlo. Santificación, ¿qué significa? Apartar. Ok, sí, puede ser. ¿Cómo? Sí, consagración. ¿Cómo dice Ale? Sí, no, de la santificación. Muy bien, Cristian. Experimental. Hay una santificación posicional y hay otra experimental. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo y vamos a repasarlo. Otro término, arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de actitud, ya. Cambio de mente. ¿Qué más? Cambio de manera de vivir. Hoy tenemos harto significado, pero específicamente arrepentimiento es cambio de idea. Cambio de ideas. Puede ser singular o plural. Después vamos a ir viéndolo de a poco, ¿ya? Otro término, resurrección, ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Experimentar un milagro que solamente Dios puede hacer, ¿cierto? De revivir a alguien que ha muerto, y la Biblia habla. Y este término también tiene que ver con, obviamente, la cuestión de la santificación, o término soteriológico. Sustitución. ¿Qué significa la palabra sustitución? Reemplazo, ¿cierto? Los jugadores son reemplazados muchas veces en un partido. Se reemplaza a alguien, sustitución puede ser, podemos tomarlo como un significado. Glorificación. ¿Qué es la glorificación? ¿Cómo? Exaltar. No necesariamente. ¿Qué puede ser glorificación? Sí, está incluido la transformación. La promesa futura de Dios para los creyentes. ¿En qué consiste? En la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? ¿Cómo, Leila? Ok, está relacionado con la resurrección y estar en presencia también del Señor, ¿cierto? Está incluido con la resurrección, ¿cierto? Hermanos, estos son términos soteriológicos, están en la palabra del Señor, o en la versión Reina Valera que usó estos conceptos. En las versiones modernas muchas veces se eliminan estos términos. Para mí eso es como un sacrilegio. No tanto por el hecho de honrar una versión más que otra, sino porque en sí estos términos son tan ricos en contenido y que explican de una manera tan profunda lo que quieren, ¿cierto?, significar, y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, noten la siguiente imagen. ¿Qué ven aquí? Una perspectiva temporal del tiempo. Pongan atención. No sé si lo están entendiendo, como que nuestro data se está achicando. Yo venía en la mañana, si está más grande, pero se ve, ¿cierto? ¿Lo logran ver? Ya, miren, esta es una especie como de ilustración, solamente ilustración del tiempo.
ya la eternidad pasada, la eternidad futura y la contingencia. ¿A qué me refiero con la contingencia? En este espacio temporal de tiempo es donde nosotros vivimos, nacemos y morimos. Ahí está Cristo. Cristo nace en la historia en algún momento específico, ¿cierto? Filipenses capítulo 2 dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Y tomó forma de siervo. ¿Y qué hizo? Bajó de la eternidad del cielo y vino a la historia de la humanidad. Ahora, miren esto que sigue a continuación. La dilección, la elección y la predestinación son actos de Dios que Él decidió cuándo, de acuerdo a la ilustración. ¿Se entiende? ¿Cuándo decidió eso Dios? En la eternidad pasada. Ni siquiera nosotros habíamos existido todavía, pero estos aspectos de la salvación ocurren aquí, en la eternidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo de a poco. Esto nos sirve como una ilustración para entender la temporalidad también de los conceptos y cómo se ubican en la historia, ¿cierto? Muchas veces porque nosotros a veces miramos solamente nuestro contexto y no nos damos cuenta de lo que sucede, ¿cierto? Cómo funciona la salvación. Ahora, miren estos conceptos: sustitución, propiciación, expiación, justificación y redención. Todos estos términos tienen que ver y se hacen efectivo ¿con quién? Con Cristo. La aparición de Cristo, ¿cierto?, hace efectivo estos otros aspectos de la salvación. Sin Cristo no hubiera habido sustitución, propiciación, expiación, justificación, ni siquiera redención. ¿Y cuándo nace Cristo? En la eternidad, en la temporalidad del tiempo, ¿dónde viene, ¿cierto?, Él a hacer su obra? En la contingencia. Vamos a llamar esto contingencia en el tiempo, la temporalidad donde usted y yo vivimos, morimos, donde la gente nace, muere, donde se dan todo este tipo de cosas. Pero Cristo no murió en otro planeta, por decirlo así, sino que vino a esta tierra, se hizo un hombre, vivió la vida santa y murió, pero al mismo tiempo no murió como cualquier hombre. Por supuesto, Él era Dios. Y en Él se hacen efectivos todos estos aspectos. Ahora, hay más cosas que hemos visto que son las siguientes: el llamado eficaz, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión y la santificación. Todos estos aspectos, hermanos, ¿dónde deberían verse? ¿En la eternidad o en la contingencia? ¿A dónde? Ahora, aquí. Si tú dices que eres salvo, entonces, bueno, hay aspectos que Cristo hace efectivo. Él lo hace por nosotros, pero la obra de Cristo tiene dos polos y más adelante yo lo voy a explicar. La obra de Cristo por nosotros y en nosotros. Cuando hablamos de que Cristo hace una obra en nosotros, estamos hablando de un milagro que hace por dentro, desde nuestro corazón hacia afuera. Yo puedo maquillarme como un cristiano evangélico, pero si no ha habido una transformación interna, nada ha ocurrido. Y esta obra la hace solamente el Señor. Llamado eficaz, la gente escucha el mensaje, muchas veces puede venir a la iglesia, se va y no pasa nada. Pero en algún momento la gente empieza a escuchar desde su corazón y hay algo que le pesa internamente. Podemos clasificarlo como subjetivo y en cierto sentido sí que es subjetivo. Pero la evidencia real de que eso es de Dios es que eso se va a manifestar objetivamente, como por ejemplo en la santificación y en la conversión. Se va entendiendo, ¿cierto? Son aspectos que tienen que ver con la salvación. Si tú eres creyente, tú tienes que evidenciar estos elementos. ¿Por qué? Porque devienen de la obra de Cristo. Uno dice, yo soy cristiano. Ya, pero muéstrame cómo eres cristiano. Y la conversión no se puede dar en el estado eterno, tiene que darse en este espacio temporal, en la vida. Vas escuchando la palabra del Señor y vas siendo más santo. Vas escuchando la palabra del Señor y vas cambiando tus pensamientos. Eso tiene que ver con arrepentimiento. O sea, no puedes seguir igual si dices ser creyente. ¿Por qué? Porque esta salvación, ¿cómo es? ¿Grande? Acuérdense de eso. Tan grande. No es cualquier salvación. Esto no es la asociación de alcohólicos anónimos,
en donde algunos pueden, ¿cierto?, arreglar sus vidas. No, Cristo cuando cambia la vida de las personas, hermano, hay un cambio real. ¿Qué queda? Quedan dos cosas, la resurrección y la glorificación, que es la puerta a, por supuesto, la eternidad futura. Y en ese sentido, este cuadro de temporalidad nos ayuda a entender cómo es que se desarrolla la doctrina del Señor o la doctrina de la soteriología. Hermano Patricio, ¿una pregunta? A ver. ¿Sí? Exacto. ¿Mm? Claro, ¿por qué razón lo definimos como eternidad futura? ¿Qué es la palabra eternidad? ¿Tiene un término? No, no tiene un término. Dios no usa el tiempo como nosotros. La cuestión de la temporalidad es algo que nosotros experimentamos y la sufrimos, pero Dios está fuera de eso. ¿Me entienden? Pero estos conceptos Dios los pensó en la eternidad pasada. ¿Cuándo? No me pregunten, porque la Biblia no dice en ninguna parte el día 25 de febrero del año 50.000 millones. No dice la Biblia eso. Pero es obvio que eso Dios lo decidió ¿cuándo? En la eternidad pasada. ¿Hay una eternidad pasada? Claro. ¿Hay una eternidad futura? También. Pero nosotros somos conscientes de la temporalidad que está aquí, en la contingencia. ¿Me entienden? Ahora, paso a lo siguiente. ¿Cómo ordenamos todos estos conceptos? Y aquí va a venir, ¿cierto?, lo que quiero que podamos aprender. Los vamos a ordenar de la siguiente manera. Una salvación tan grande, primero, por aspectos afectivos. Hay términos que tienen que ver con esto, con aspectos afectivos. Hay otros términos que tienen que ver con aspectos electivos. Mencióname alguno. Ya la propia definición lo está diciendo. Elección, muy bien. O también, eso no, vamos a verlo después. Exacto. Ahí tienes un aspecto electivo, porque Dios toma decisiones. No es ambiguo, Él toma. Vamos a estudiarlo como aspectos ontológicos. ¿Qué podría ser la palabra ontológico? Muy bien. ¿Y por qué lo relacionas con regeneración, Moisés? ¿Ya? ¿Pero por qué razón? Muy bien, Guido, porque tiene que ver con un cambio interno. Lo ontológico tiene que ver con lo que pasa acá adentro en mi corazón, no lo que pasa afuera. ¿Me entienden? Por eso yo les daba el ejemplo de que yo puedo maquillarme como cristiano, pero ahí adentro, las hermanas son muy buenas para maquillarse, ¿cierto? Y es importante hacer eso, ¿cierto? Pero, hermano, en la vida espiritual, tú no puedes maquillarte como un cristiano. Tienes que experimentar una obra sobrenatural de parte de Dios. Ahora, aspectos contingentes. O sea, en la historia, en mi vida, yo nací un día, ¿cierto? Crecí, voy creciendo, y si el Señor me da vida, me voy a seguir viviendo, pero en la contingencia tienen que darse algunos efectos. Si Dios tomó una decisión en la eternidad de salvarme o de salvarte a ti, hoy, en esta vida, no allá en Narnia, ¿cierto? Sino ahora tienen que darse algunos efectos de esa salvación. Denme algunos ejemplos de acuerdo a lo que hemos visto. No, eso tiene que ver con lo que Cristo hace. Esto tiene que ver con los aspectos contingentes. Santificación, fe, ¿qué más? Arrepentimiento, ¿qué más? Conversión. Eso tiene que hacerse evidente. ¿Cuándo? No, si yo me arrepentir cuando venga el Señor. No, eso tiene que darse ahora. Por eso es que uno dice, ¿esta persona es creyente o no? Sí, pero no se ven frutos de eso. ¿Y cuándo se van a dar esos frutos? Por eso es importante estos aspectos. Aspectos redentores. Bueno, ahí está el concepto de la redención. Está el aspecto legal. La salvación también tiene aspectos legales. Moisés mencionó uno. La justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es un término legal, después los vamos a ir estudiando. Los aspectos relacionales. Interesante. Dios se relaciona con quienes son objetos de la salvación. ¿Qué palabra podría ser?
¿Se acuerdan que una vez Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, yo asistía a UCB, Centro Bíblico Pitrufquén? ¿Y qué va a decir el Señor? Yo nunca tuve una relación con ustedes. Así que fuera de aquí. Eso es terrible, hermano. Es terrible. Aspectos vicarios. ¿Qué significa la palabra vicario? Sí, puede ser representante o alguien también que toma el lugar de otro. Por ejemplo, ¿quién es el vicario de Cristo hoy? ¿El Papa? Muy bien, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 15, 16? Dice Cristo que Él se va a ir, pero va a dejar a uno que va a estar siempre con ellos, con los discípulos. ¿Cómo se llama esa persona? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y los aspectos escatológicos. Hermano, una salvación tan grande incluye todos estos aspectos. ¿Qué vendría siendo aspectos escatológicos de la salvación? A ver, Leila. Glorificación y resurrección, porque corresponden justamente, ¿cierto?, a esa coyuntura entre esta vida terrenal y la vida sobrenatural en Cristo. Ahora, quiero explicar, hermano, justamente hoy día los aspectos afectivos, y yo creo que me acompañan algunos pasajes de la palabra. Pero antes, ahí está, ¿cierto?, una salvación tan grande, y hoy día vamos a ver los aspectos afectivos, porque hay un solo concepto que tiene que ver con esto. Ahora déjenme explicar esta diapositiva. En la palabra del Señor nosotros tenemos la narración del Antiguo Testamento y la narración también del Nuevo Testamento. Esto tiene que ver con la doctrina, valga la redundancia, narrada. Pero el Nuevo Testamento sistematiza la doctrina. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos doctrina explicada. Cuando usted lee el Antiguo Testamento es mucha narración, historia, ¿cierto?, hechos, acontecimientos, ¿cierto? Pero también vemos por medio de la narración, ¿cierto?, quién es nuestro Dios, quién es el hombre. Pero cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles no solamente describen la doctrina, sino que la sistematizan, la explican, la profundizan. Y lo que vamos a ver en esta mañana es tres conceptos, ¿cierto? Primero, la dilación, que es el primer concepto que vamos a ver, ya van a saber qué es lo que es la dilación. En la narración del Antiguo Testamento, la dilación en el Nuevo Testamento y la dilación como explicación en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor entonces a Génesis capítulo 24 o 26, versículo 24. Una primera explicación entonces. Vamos a leer primero el versículo. Génesis 26, 24. ¿Qué es la dilación? Pongan atención que voy a explicarlo varias veces. La dilación es la inclinación del corazón de Dios por quienes son objetos de su elección. Vuelvo a repetir. La dilación, es aquella inclinación de parte de Dios en amor. Ese es el énfasis. La inclinación, ¿cierto?, pática de Dios. Pática tiene que ver con patos, con la parte emocional. Él se inclina, siente misericordia por ciertas personas, ¿cierto?, que son objetos de su gracia. Otra explicación es aquel amor o afecto por una persona o cosa que se prefiere en vez de otras. Menciona el Antiguo Testamento esta verdad, lo que es la dilación de parte de Dios. Noten el versículo 24 del capítulo 26. Dice así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Está hablando a Isaac. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y noten la razón. ¿Qué dice ahí? Por amor de Abraham, mi siervo. Ahí vemos, ¿cierto?, la dilación de parte de Dios. Es ese amor, ¿cierto?, que es movido, obviamente, por su misericordia en la escogencia de alguien que no lo merece, por supuesto.
Génesis entonces 26-24 describe el amor de Dios y es la causa de la bendición de Isaac, su multiplicación y por supuesto también su posteridad. Vayan a Deuteronomio 7, por favor. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Este es un pasaje muy interesante que tiene que ver con que Dios elige a un pueblo insignificante para ser el objeto de su amor. Deuteronomio 7:6, por favor. Del 6 al 8 vamos a leer. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren, hermanos, el significado de este texto. Dios es el que toma una decisión en la eternidad y la hace efectivo en la contingencia en algún momento, llamando primero ¿a quién? Para hacer de Israel una nación. ¿A quién llamó primero? ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham, por supuesto. Lo llama, ¿cierto?, de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, ¿cierto? Nada había en él positivo, pero Dios lo escoge. Y de ahí surge una nación que Dios escoge. Esto es muy interesante, sigo leyendo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, ¿cierto? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y noten, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os, noten la palabra, amó. ¿Qué es eso? Dilección. El objeto, ¿cierto?, de amor que Dios expresa por alguien, ¿cierto? Y le da ese favor, no a otro, sino a esa persona, y en este caso a Israel, que fue objeto del amor de Dios. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, este pasaje en Deuteronomios deja ver el amor de Dios sobre Israel, sobre un pueblo que es constituido por muchas personas y que consistió en mantener las promesas que Dios había dado a los patriarcas. Y eso se puede observar durante todo el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿qué cosa positiva tenía Israel de acuerdo a este pasaje? ¿Qué méritos tenía? Ninguno. Ninguno. Era un pueblo insignificante. De hecho, noten en Romanos capítulo 11, miren qué interesante, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Yo sospecho que no, ¿cierto? Porque Dios promete, lo que promete lo cumple, ¿cierto? No es como los hombres. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Benjamín, de la tribu de Abraham, descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y noten el versículo 2 que muchas veces se pasa por alto. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Saben que esa palabra la vamos a estudiar ahora? Y es la misma que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 29, cuando dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Qué interesante que Israel es puesto en la eternidad en su elección. No en algún momento de la contingencia histórica. Ah, chuta, este pueblo está sufriendo, lo voy a rescatar. No, Dios pensó antes. Ahora, Malaquías 1, ¿cierto? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Miren, dice, yo os he amado. Les recuerda, ¿cierto?, quién es Dios para con ellos, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Noten el pueblo. Un pueblo, ¿cierto?, rebelde, un pueblo que no reconoce quién es su Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová?
y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Qué revela Malaquías? Está revelando una verdad eterna de parte de Dios con respecto a la elección de Israel. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9, hermanos, por favor. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dice el texto ahí: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuándo los eligió, o cuándo Dios eligió a Jacob? ¿Al ver sus obras? El texto deja muy claro que aún no habían ni nacido, ni aún habían hecho algo malo, pero Dios ya había tomado una decisión basada, ¿cierto?, en su dilección, su inclinación, la inclinación de su corazón. Hermanos, los versículos anteriores son un ejemplo de que el amor de Dios es específico, personal y único. No es algo ambiguo, así. Dios no dice, bueno, ahí vemos qué podemos hacer. No es así. Dios es súper claro en lo que Él ha determinado. Insisto, es específico y personal. Por eso que debemos entender esto. Como vemos en estos versículos, hermanos, la dilección de Dios es específica, personal, objetiva y también contingente. Se tiene que realizar en el momento, en la historia, en la temporalidad en donde usted y yo, ¿cierto?, hemos nacido. Eso es parte, obviamente, de la cadena de la salvación. Hay otro versículo muy interesante en Jeremías 31:3, no lo busquen, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. En un contexto en donde Israel estaba tan rebelde, aún la promesa de Dios se mantiene. Con amor eterno te he amado. Ese versículo es muy interesante porque subraya más aún lo que es la dilección. Pregunta otra vez, ¿qué es la dilección? La inclinación, perfecto, del amor de Dios por quienes son objetos de su decisión. Vamos al Nuevo Testamento ahora, ¿cierto? La dilección es la narración del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, por favor. Vayan a Efesios capítulo 2. Vemos también aquí estas características que son parte del carácter de Dios en sus escogencias. Capítulo 2, ¿cierto? De hecho, podríamos leer del versículo 1 en adelante, y está hablando ahora no a Israel, sino está hablando a la iglesia, a los gentiles, a usted y a mí también, por supuesto. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y noten el versículo 4, ese pero, usted debe subrayarlo ahí con pintura, por favor. Tremendo pero. Hay peros que no nos gustan, ¿cierto? Pero ese pero es precioso, hermano. Miren, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué es eso? Dilección. Es la inclinación del corazón de Dios por personas que no tienen nada bueno, hermanos. Y eso es lo que Dios hizo. Se inclinó en la eternidad pasada por personas, pecadores, ¿cierto? Porque todos hemos pecado, ¿cierto? Si bien es cierto, Adán es el que da el punta de pie en esto, pero cada uno de nosotros es un ejemplo, hermanos, de alguien que es pecador, que no quiere nada
acerca de las cosas de Dios. Solo por la obra de Dios nosotros despertamos, obviamente, de nuestra ceguera y Él nos ha encaminado a Cristo. Solamente por su misericordia. Y aquí lo que se destaca es su amor. Noten, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Pablo, es muy interesante las palabras que usa. No dice amor, dice gran amor. ¿A cuántos de ustedes le han prometido amor? ¿Cierto? ¿Y qué les ha llegado? Se ríen algunos, ¿cierto? Solo Dios puede ofrecer un amor incondicional. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios justamente va de la mano con ese tipo de ofrecimiento. Solo Él puede dar ese tipo de amor. Solo Él puede dar un amor eterno. Ahora, noten, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí se abre la puerta, ¿cierto?, de la realidad eterna y se hace efectivo en algún momento de la contingencia cuando tú despiertas del sueño de la muerte espiritual y abres tus ojos y dices, wow, no veía esto como antes. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué quiero leer la palabra? ¿Por qué quiero ir a la iglesia? ¿Por qué quiero amar a Cristo? Eso no tiene que ver con tu decisión, ni menos con el libre albedrío. Tiene que ver con que Dios en su amor toca tu corazón y tú despiertas de ese letargo, ¿cierto?, del sueño de la incredulidad, del sueño de la muerte espiritual. Ahora, Efesios 5.2, miren, Efesios 5.2, ahí mismo. Cómo Dios usa todos estos conceptos, ¿cierto?, teológicamente hablando, también para la práctica de la vida cristiana. Capítulo 5 de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad ¿en qué? En amor. O sea, si hay una característica especial de los creyentes es que amamos. Y de hecho el apóstol Juan desarrolla esto mucho en sus epístolas. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Ya, ¿y en qué sentido nos amó? ¿Qué dice el texto a continuación? Y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren esa palabra, entregó. Una persona puede decir que te ama, pero nunca entrega nada. Bueno, Cristo es diferente. Cristo se entregó a sí mismo. Y uno podría preguntarse, ¿de dónde surgió este amor por pecadores como usted y yo? ¿Se le ocurrió a Dios de repente? ¿Qué es la dilección? Recordemos, esa es inclinación del corazón de Dios por personas que son objetos de su gracia. No todas, por supuesto. Primera de Juan 4.10. Miren ahí, Primera de Juan 4.10. Miren cómo lo explica el apóstol Juan también. Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor, ¿cierto? En una época en donde vemos tantos desamores, bueno, Dios nos da la respuesta adecuada y perfecta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense aquí, Juan ya está desarrollando la doctrina de la salvación, pero en sus efectos contingentes. El concepto de la dilección específicamente es un concepto de la eternidad, como vamos a ver ahora en la explicación de este pasaje del Nuevo Testamento. Hermanos, Efesios 2.4, Dios es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con quien nos amó. Efesios 5.2 dice que debemos andar en amor como Cristo nos amó. Y 1 Juan dice o explica que el amor consiste en que Dios nos dio a su Hijo en propiciación, ¿cierto?, para tomar nuestro lugar y para recibir el castigo Él en vez de nosotros. En este sentido, hermanos, tanto su entrega, ¿cierto?, y la propiciación son efectos históricos de ese amor. Se dieron en la cruz de Cristo, pero la dilección nos habla de una acción eterna preliminar. Y esto es lo que quiero mostrarle a continuación. Noten aquí
Hermanos, este pasaje, tenemos nuestro pasaje ahí en Romanos. Vayan a Romanos también para que usted vaya constatando con su Biblia. Romanos capítulo 8, 29 al 30. Noten específicamente en el versículo 29 hay a lo menos 5 verbos que se usan sobre lo que Dios hizo en la eternidad, que nos ayudan a entender cómo es que Dios nos salvó, cómo es que Dios salva a sus escogidos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuáles son esos verbos? Específicamente si tomamos del versículo 30 en adelante. A ver, ¿cuáles serían esos verbos? Predestinó, ya, glorificó y conoció. Quizás el antes conoció está en el versículo 29, ¿cierto? Y ahí están justamente. Antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Déjenme hacer una clarificación aquí que es pertinente. ¿Han escuchado esto del plan de salvación? ¿A ustedes le presentaron el plan de salvación? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es el plan de salvación? Los 4 pasos, pueden ser 4, ¿cierto? Tienes que creer en Cristo, tienes que recibirle en tu corazón, tienes que orar, algo así. Y finalmente, ¿cuál es la última? No me acuerdo muy bien. Y ya eres salvo, perfecto. Hermano, en la Biblia no existe un plan de salvación. No existe un plan de salvación desde el punto de vista de usa o pasa por estos 4 puntos y ya pasas de la muerte a la vida eterna. No, eso es como sacramentología católica. Si hay un plan de salvación, es este. Ese es el plan de salvación, es de Dios. Dios llama, Dios elige, Dios justifica, Dios glorifica. ¿Cuándo? Antes de cualquier acción tuya o mía. No significa que nosotros no reaccionamos frente a eso. Pero la salvación no es algo sinergético. Cristo hace un 90% y a usted le toca hacer. Ya, dejémoslo más. Cristo hace el 99% y usted hace un 1% que es tomar su decisión. Hermanos, aún la inclinación de mi corazón hacia Cristo, eso Dios me lo da. Porque yo de manera natural no quiero nada con Dios. Si Dios no hubiera despertado mi corazón, yo no me hubiera inclinado hacia Dios. ¿No dice Efesios que Él os dio vida cuándo? ¿Y un muerto puede? ¿Usted ha conversado con un muerto de repente o no? ¿Puede entender el muerto de alguna verdad espiritual? Se subentiende, está hablando de la muerte espiritual. Una persona incrédula que no ha recibido vida de lo alto puede entender la gramática de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga... ¿Todos pueden entender eso? La gramática de eso no es muy difícil, pero hay mucha gente que uno puede explicar ese texto, pero no significa nada en su corazón. Sí, perfecto, sí, yo sé que Dios ama a todos. Y en ese sentido, hay gente que no se va a mover en función del significado espiritual de eso. Dios está rescatándome del infierno. Gracias, Señor. ¿Ha visto usted a personas así diciendo eso? Es difícil a veces. Pero usted y yo deberíamos ser esas personas que nos damos cuenta. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Y no voy a ir al infierno. Pero hay mucha gente que dice ser creyente y no le da la misma. No están interesados en su santificación. No les importa, ¿cierto?, ser mejores creyentes. No quieren perdonar. Tienen murmuraciones. Hermanos, cuando Dios salva, realmente hay cambios. Realmente hay una transformación del corazón. Por eso es importante que nosotros entendamos. Ahora, déjenme
explicar estos conceptos. Plan de salvación es este. Dios tiene un plan de salvación. Lo que nosotros podemos hacer es un plan de evangelización. Sí, perfecto. Eso funciona mejor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Juntémonos en la plaza, prediquemos a Cristo. Y de vuelta, han visto que nosotros decimos, 30 personas se convirtieron al Señor, qué bueno. ¿Cómo sabes tú que se convirtieron al Señor? ¿Cuál es el papel de los creyentes? Comunicar un mensaje que puede salvar al corazón. Pero nosotros, hermanos, no tenemos poder para cambiar un corazón. Solo Dios lo puede hacer. Nuestra responsabilidad es comunicar ese mensaje. ¿Cuánta gente va al hospital y le predica, cierto, a los enfermos y todos se van al cielo, pero no son capaces de llegar al templo? No quiero mencionar nombres, pero, ¿cierto? No es la idea. Pero muchas veces en esa insistencia, no, si ya aceptaron al Señor. Sí, pero no te das cuenta, no hay frutos, no tiene interés de venir a la iglesia. Hace un tiempo atrás me tocó, en tiempo de pandemia, orar por una persona en Victoria, en ese lugar donde nadie quisiera estar, en la UCI o UTI, siempre confundo, pero es peor, donde están peor. ¿Cierto? ¿UCI? UCI, ya. El hombre estaba desesperado, hermano. Entré, oré por él con fe, por supuesto, que el Señor hiciera algo, y él quería escuchar la palabra del Señor. De hecho, fue un encargo de otro pastor que me pidió por favor si él pudiera ir, en época de pandemia. Entré, cierto, con confianza en que Dios, bueno, si es la obra de Dios, Él puede sanar a ese hombre. En el día de hoy ese hombre está súper sano, pero ¿sabe? Volvió a ser el mismo. No tiene interés por las cosas del Señor y yo sigo viéndolo a Él y Él me mira y siempre me saluda con respeto, seguramente porque recuerda el evento que vivimos. Pero nada sucedió en su corazón, nada. Por eso es importante entender, hermanos, que el Evangelio, claro, es poder para salvación, pero en sí mismo, yo cuando agrego algo a eso, siempre voy a meter la pata. Por eso es importante entender, hermanos, si hay un plan de salvación, es este. Y esto es lo que los teólogos llaman la cadena de oro. ¿Por qué? Noten esta imagen. Ahí están los 5 verbos, y estos 5 verbos son acciones divinas pasadas y completas. O sea, que Dios conoció antes, después vamos a ver qué significa de conoció antes, que es la palabra dilección o el significado, predestinó antes, justificó antes y también glorificó antes. Se los pongo desde otro punto de vista. Si leyéramos el texto tendría que decir algo así. En relación a los escogidos o a los elegidos, Dios los amó antes. Ahí está el concepto de la dilección. ¿Y cuándo antes? ¿Antes que usted naciera? ¿Poquito antes que usted naciera? ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Miren, vamos a Efesios capítulo 1. Para que usted vaya comprendiendo el alcance de estos conceptos. Efesios capítulo 1. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió cuando nosotros le aceptamos. Perdón. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cuándo nos escogió Dios, hermanos? Antes que usted naciera, antes que este mundo estuviera hecho. ¿Va entendiendo por qué hablamos de que la salvación tiene que ver con lo que Dios decidió en la eternidad pasada? Por eso es importante entender, hermanos, y deberíamos leer el pasaje de Romanos de esta manera. En relación a los elegidos, Dios los amó antes, los predestinó antes, los llamó antes, los justificó antes y los glorificó antes. O sea, Dios ya ve al creyente o al elegido ya glorificado. Ya lo ve predestinado. ¿Por qué? Porque son decisiones que Dios tomó en la eternidad. Por eso, antes de la reacción humana, antes de la preparación misma del Evangelio y aún más antes de la misma creación. Hermanos, en otras palabras, lo que nos está diciendo el autor, en este caso Pablo, que los afectos, ¿cierto? Los aspectos afectivos empiezan toda esta cadena de oro con un primer concepto que tiene que ver con amor. Note Romanos, versículo 29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó.
Ahora, déjenme explicarle el concepto que tiene que ver aquí con lo siguiente. ¿Qué significa que Dios conoció antes aquí en Romanos 8:29? Déjenme explicarle un malentendido que hay muchas veces con respecto a estos conceptos. Espero que esto sirva de clarificación. Tenemos el pasaje de Romanos 8:29 y generalmente se topa con el de Primera de Pedro 1:1. Busquen Primera de Pedro 1 para tener la idea, ¿cierto?, más completa. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Noten, elegidos según qué cosa? Según la presciencia de ¿quién? De Dios. Otro concepto que surge también aquí, presciencia, ¿cierto? De Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué dice Romanos 8:29? Son palabras parecidas, ¿cierto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pongan atención en esta ilustración, que no es muy difícil. La palabra conoció es la palabra, ¿alcanzan a leer? Proginosco. Pro siempre habla de antes. Y la palabra ginosco siempre se usa en el Nuevo Testamento de conocer. Y de hecho también se usa en el Antiguo Testamento cuando se dice que Adán conoció a Eva. También se usa cuando Jesús dice, yo nunca los conocí. Ese conocer no es solamente información, está hablando de relación. Yo nunca tuve una relación con ustedes. Por eso porque a los que antes conoció tiene que ver con los que antes amó. Puede ser el significado amar antes, y esta palabra prognosis, la palabra gnosis significa conocimiento, básicamente significa saber antes. Y aquí hay muchos lugares en donde habitualmente se tergiversa este concepto diciendo de que Dios vio en el túnel del tiempo, ¿cierto? Vio en el túnel del tiempo que Guido iba a creer, por eso lo eligió. Y esa es una distorsión del concepto prognosis. No, lo que Dios vio es que Guido la iba a embarrar. Y Joel también. Y todos nosotros. Eso es lo que vio. No vio nada bueno en nosotros. El concepto arminiano, ese es el concepto que viene de Jacobo Arminio. No hay nadie que se llame Jacobo aquí, ¿cierto? Que él pensaba que Dios, ¿cierto?, reaccionaba a nuestros actos eternos porque lo veía en el túnel del tiempo y decía, este cabro es bueno, lo voy a elegir. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Hay alguien bueno? Nadie es bueno, ni aún uno. Prognosis simplemente tiene que ver con que Dios sabía de antemano y resalta su omnisciencia de pronosticar también, es un significado relacionado. ¿Qué vio Dios en la eternidad? Que todos los hombres se iban a perder, que todos los hombres iban a pecar, eso es lo que vio. Por eso, aquí, proginosco tiene que ver con amar antes, y presciencia simplemente tiene que ver con saber antes, nada más. Y el significado, ¿cierto?, de la palabra proginosco es la siguiente. Noten, este es un significado que nos puede ayudar a comprender un poquito más el significado de dilesión. ¿Qué era dilesión? La inclinación del corazón de Dios por personas que son objetos de su amor y de su gracia, no mereciéndolos, podríamos agregar. Ahora, el concepto y significado de proginosco significa conocer de antemano. No solo implica un conocimiento anticipado, esencialmente señala una inclinación afectiva de Dios por sus escogidos antes que siquiera existiesen. De hecho, antes de que el mundo existiese, Pablo dice en Efesios que nos escogió antes de la fundación del mundo. Un hebraísmo para indicar que Dios nos miró con misericordia aún antes que el mundo fuese creado. Hermanos, en esta explicación, entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hace Dios primero? Hay una relación eterna que Dios tiene con quienes son objetos de su amor y de su salvación.
¿Por qué creen que la serie se llama Una salvación tan grande? Es porque Dios nos eligió o eligió a sus escogidos antes en esa eternidad pasada. Pero no solamente lo pensó desde el punto de vista administrativo, así como hace una persona administrativa en una oficina, así todo frío. No. ¿Qué estaba involucrando Dios en esa elección? El corazón. Por eso cuando Pablo dice a los que conoció antes, tiene que ver con que a los que amó antes. Hermanos, nosotros no somos amados en algún momento histórico de la contingencia, no. Dios nos amó. ¿Saben cuándo? Antes que el mundo fuese. Este aspecto es el aspecto afectivo de la salvación. Tenemos un Dios no solamente que manda a su Hijo a morir por los pecadores, sino que nos ama ¿desde cuándo, hermanos? Desde mucho antes de que el mundo fuese. Por eso que cabe mencionar algunas conclusiones, ¿cierto? Ahora, que son las siguientes. Primero, hoy día hemos visto, ¿cierto? Esta serie, empezamos con esta serie que tiene que ver con una salvación tan grande, los aspectos afectivos. ¿Qué término hemos aprendido hoy? La dilección. ¿Y qué es la dilección? Es la inclinación del corazón de Dios por quienes son objetos de su gracia. ¿Personas que lo merecíamos? No, no merecíamos ese amor, para nada. Ahora, déjeme terminar con 4 conclusiones. Hermanos, Dios no dejó en manos del hombre su salvación. Arréglatelas tú, ve cómo te puedes salvar. Si eso hubiera sido así, hubiera sido un desastre. Ninguno de nosotros hubiéramos creído en el Señor. No, hermanos. Dios la llevó a cabo en la eternidad, de manera que la obra de salvación siempre ha sido una obra de Dios, desde el inicio hasta el final. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 1:6? El que comenzó, ¿quién comenzó la obra? Usted cuando tomó la decisión, claro. El que comenzó la obra en vosotros fue Dios, hermanos. ¿Qué sigue haciendo Dios cuando comienza una obra? ¿La deja a medias? La va a perfeccionar. Por eso que evidentemente, si tú dices, no, yo soy creyente, perfecto. Pero tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que mostrar esos efectos de una salvación de parte de Dios. Segundo, la dilección de Dios revela 2 aspectos concretos de su preconocimiento. Primero, que Dios preconoció antes. Esto es, que Dios se inclinó. El patos tiene que ver con el corazón, ¿cierto? Se inclinó en su corazón por un grupo de pecadores que no lo merecían, y noten esto, y desconoció a otros pecadores. Mateo 7:23, ¿se acuerdan? Muchos me dirán, aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué les va a responder el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca... ¿Saben qué palabra se usa ahí? Ginosco. Y nuestra palabra es proginosco. Miren, Él nos amó a nosotros, pero no amó a todos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermano, eso es claramente una razón para que usted alabe al Señor. ¿Por qué yo fui objeto de su gracia? Si yo no lo merecía. ¿Por qué estoy aquí sentado? ¿Por qué tengo oídos que me hacen sentido a su palabra? Hay gente que tú le puedes explicar toda la palabra y pueden entenderlo. Hay de todo tipo de personas. Pero hay gente que no reacciona a la palabra. ¿Por qué tú reaccionas a la palabra en santificación? Eso es una obra de Dios. Y debe ser motivo de gratitud al Señor. Gracias, Señor, por darme un corazón que escucha, por darme ojos que ven, por darme oídos que pueden escuchar tu palabra. Hermanos, tercero, la dilección de Dios, su amor eterno, no solo se ha evidenciado en aspectos abstractos, ¿cierto? Ustedes son súper místicos, dice la gente que no cree, ¿cierto? Claro, la fe es subjetiva, claramente tiene un polo subjetivo. La paz del Señor no es algo que uno compre en un negocio, es algo que uno experimenta en el corazón. Pero, hermanos, a pesar de que la salvación tiene aspectos abstractos, estos se hacen efectivos en la historia.
se hacen literales. ¿Cuántas veces yo he escuchado de personas creyentes, antes era, pero terrible. Y ahora, ¿cómo ha cambiado? ¿Ha escuchado eso usted? Quizás es su propio testimonio. ¿Y cómo usted pudo cambiar eso? ¿Por su fuerza? ¿O porque Dios salió a su encuentro, como Pablo, o como Dios salió, como Cristo salió al encuentro de Pablo? Finalmente, la dilección de Dios también revela un aspecto de legitimidad espiritual. Vuelvo a repetir, la dilección de Dios también muestra un aspecto de legitimidad espiritual. En el día de hoy, cuando hay muchas cosas ilegítimas, bueno, en la fe real, Dios también se las ha arreglado para legitimizar, ¿cierto?, quienes son objetos también de su gracia. Noten estos 3 versículos y con esto termino. ¿Qué tienen en común estos 3 versículos? Esto es lo último, hermanos. Están hablando de la salvación. Romanos está hablando de la dilección de parte de Dios. Pedro también está hablando de la elección de Dios. Juan está hablando del resultado de la obra de Dios en nosotros. Pero miren, hay algo muy interesante. Hay algunas preposiciones en estos versículos que son clave. ¿Se dieron cuenta cuáles son? Miren, para que no sufran tanto, ¿cierto? Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, dilección, proginosco, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? ¿Para que siguieran igual? ¿Para que hagan lo que ellos quieran? Porque una pregunta, ¿cierto? Si doy vuelta a la pregunta, pero pastor, ¿quiénes son los predestinados? Yo no tengo una lista de quiénes son, la Biblia no los menciona. Pero sí la palabra menciona cuáles son las características de alguien que ha sido elegido por el Señor. Miren, para que fuesen hechos conformes, adecuados, ¿cierto?, a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Deme una característica de Cristo como Hijo, ¿cierto?, que lo hizo un Hijo ejemplar. Muy bien, obediencia. Pregunta, ¿usted es obediente al Señor? Santo, fiel. ¿Usted es fiel al Señor? Hermano, Dios no elige a personas para que hagan lo que quieran. En la vocación del llamado, Dios capacita al creyente para ser igual e ir en santificación e ir creciendo. Miren lo que dice Pedro, parece que los dos tuvieron el mismo profesor de teología. Miren, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? ¿Cómo usted puede concebir a un creyente desobediente? No existe. ¿Cómo puede uno pensar que hay creyentes que saben la voluntad de Dios, pero siguen haciendo lo que ellos quieren? Entonces, lo más probable, nunca ha sido llamado por el Señor. Porque una persona que es llamada, finalmente, ¿qué va a hacer? Va a obedecer al Señor, va a ordenar su vida, va a priorizar su vida. Y finalmente, miren, nosotros le amamos a Él, a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó. ¿Cuál es la conclusión de este versículo a la luz de todo lo que hemos visto? ¿Cómo usted puede amar al Señor? Entienda qué es amar al Señor. Amar al Señor es temer a Dios, es honrar su nombre, es priorizar a Él en primer lugar. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Dice el texto, Juan es clarito, porque Él nos amó primero. Entonces, una de las evidencias de que eres salvo es que estás amando al Señor. Entonces, es una buena pregunta. ¿Amas al Señor? Y lo pregunto de nuevo. ¿Amas al Señor? Porque eso se tiene que evidenciar. Recuerdan que Juan dice, y en esto consiste el amor, en que Él se entregó por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿ama al Señor? Y la pregunta es, ¿dónde vemos que estás amando al Señor? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Estás dejando que Cristo sea el todo y en todos en tu corazón y en tu vida? Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta salvación tan grande, Señor. Por eso el autor
autor de Hebreos la llama así, una salvación tan grande, porque justamente es grandísima, Señor. ¿Quién podría haber pensado, Señor, que tú nos amaste antes incluso de que este mundo fuera creado? Que en tu dilección, en esa inclinación de tu corazón, Padre, pensaste en personas específicas. Y Padre, ¿qué tenemos nosotros mejor que otras personas? Nada. No tenemos nada en nosotros, Señor. Lo único que había en nosotros era pecado y pecado, una inclinación constante a hacer lo contrario a tu voluntad. Pero por tu gran amor, Padre, expresado también y explicado en tu palabra, tú nos escogiste antes incluso que este mundo existiese, antes que respirásemos y por alguna razón, Señor, prestamos oído. Y por supuesto, esa razón no es una razón desconocida. Tú inclinaste nuestro corazón a escucharte. Más encima, nos diste un corazón para amarte. Por eso, Señor, en esta mañana te pido que nos ayudes a poder examinarnos si realmente te amamos. Si realmente el objetivo de esta elección se está cumpliendo en nuestra vida. Nos elegiste para obedecer. ¿Obedecemos realmente? Nos elegiste para ser a la imagen de tu Hijo, el estándar y el modelo, Padre, que quizás nunca vamos a alcanzar, pero sí debemos seguir en santidad, en amor, en fidelidad a ti. Padre, por favor, Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones, transforma nuestros corazones, Padre. Convierte a quien aún no se ha convertido a ti. Haz una obra que nosotros como humanos no podemos hacer. Pero también a nosotros que hemos creído, ayúdanos, Señor, a ser más fieles a ti, a amarte más a ti, para que realmente seamos consecuentes con quien nos ha elegido. Dios que es poderoso para cambiar las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, porque ella nos instruye, también por medio de ella nos va perfeccionando a cada